Euron, hablemos de jarrones chinos. Concretamente, de los jarrones chinos del Estado español, a través de Iñaki Anasagasti y esta cita acerca de los expresidentes son como los jarrones chinos. Son muy valiosos, pero nadie sabe dónde ponerlos. Seguramente la mayor parte de la gente dirá: ¿qué cita más bonita de Felipe González? No. Es de Rafael Caldera, presidente de Venezuela 2 veces. Leamos lo que pone en la parte de atrás. La expresión jarrones chinos, que de tan valiosos nadie sabe dónde ponerlos, dedicada a los expresidentes, no es de Felipe González. La trajo Iñaki Anasagasti de Venezuela y es la excusa para hablar de cómo se pasa de ser un hombre poderoso a un florero o un jarrón chino político. Y sirve además para ver con los ojos de un portavoz parlamentario, Iñaki Anasagasti, en qué ha consistido la transición desde la muerte hasta la presidencia de Mariano Rajoy. ¿Por qué? Pues porque este es un libro publicado en 2014. Por estas páginas trufadas de anécdotas e ironía conoceremos algo más de la biografía de Arias Navarro, como al presidente Suárez, el PNV le otorgó el premio Euskadi, su inédita y peculiar audiencia con el rey en marzo de 1978, o que Calvo Sotelo no se apellidaba de esta manera. Spoiler. Cuestión de unir los apellidos y, bueno, para que parezca que era heredero más directo de aquel que fue asesinado en el año 36. Y nos adentraremos además en las negociaciones con ETA en un cumpleaños de Felipe González con una torta y una vela, en la Moncloa para presenciar la bronca que le echó Aznar al autor después de tomarse un helado de café, o en la intimidad política de Rodríguez Zapatero. Este libro aporta datos y visiones distintas a las biografías y reflexiones de la reciente historia de España, porque está escrito desde lo que en Madrid, para molestia de los nacionalistas vascos y catalanes, se conoce como la periferia. Así pues, encontramos en este libro, que recomiendo vivamente, a El carnicero de Málaga, Carlos Arias Navarro, una serie de elementos a valorar acerca de quién pudo ser, Adolfo Suárez y cómo efectivamente se ganó el premio Euskadi, que es un elemento interesante a reflexionar porque cuando estaba vivo, después del año 81 hasta bastante después, en los años 80 y 90, a pesar de que, bueno, estuvo presente en el Congreso de los Diputados a través del CDS, bueno, era olvidado y vilipendiado por gran parte del Madrid político y de los políticos en España. Y curiosamente, quien se mantuvo a su lado fue gente como el Partido Nacionalista Vasco, como Iñaki Anasagasti. Después tenemos a Leopoldo Calvo Sotelo, el Buster Keaton de la Moncloa, que duró 2 años y, bueno, pues ahí tuvo sus circunstancias como presidente del gobierno. Felipe González, apodado el Gato Pardo Sevillano, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. De estos dos últimos es sobre todo interesante porque hace una cosa Iñaki Anasagasti que es loable y que, bueno, deberían hacer muchos otros, y es que cuando se produce la victoria, sí, al final fue victoria en el año 96, en marzo del 96, del Partido Popular, derrota dulce del Partido Socialista y victoria pírrica del Partido Popular por muy pocos escaños. Bueno, por parte del señor Pujol hubo un intento ahí de contubernio de
tal vez tentado por el Partido Socialista de seguir apoyando al Partido Socialista, a pesar de que el año anterior, en el 95, le retira el apoyo y fue esa la causa inmediata de la convocatoria de esas elecciones de 1996, pero siempre había la tentación de, bueno, con o sin Felipe González de presidente de la Comisión Europea, que existió esa posibilidad, pues poner a alguien como Solana como presidente del gobierno por el Partido Socialista y hacer un reset de la confianza de los aliados potenciales de ese Partido Socialista, o si no, a eliminar al señor Aznar de la ecuación y apoyar a un presidente distinto, como pudiera haber sido el señor Gallardón, que hasta entonces todavía tenía la fama de moderado. Pues en esa investidura que se produjo después del señor Aznar López en el año 96, a través de las crónicas escritas en el momento, se desarrolla una intensa crónica de cómo fueron las negociaciones entre el PNV y el Partido Popular para investir a José María Aznar López en la presidencia del gobierno, que fue en esa ocasión un sí, pero un sí condicionado a un pacto de investidura que fue largo, prolijo y de mucho contenido, porque esa es la parte importante. Y para eso, evidentemente, hay que contarlo en primera persona. Alguien se lo dijo a Ana Sagasti, aunque Ana Sagasti ya lo sabe perfectamente, que estas cosas o las cuenta uno o acaban contándolo otros. Y bueno, pues entre Arzayus y Ana Sagasti pues, se quedó la idea de que fuera tomando notas, y gracias a esas notas de aquellos días, gran parte del apartado de José María Aznar es aquella sesión de investidura, aquellas negociaciones previas prácticamente día a día, y cómo pues hubo circunstancias complicadas, complejas, interacciones entre catalanes, vascos, canarios, como había una cierta percepción con uno de los negociadores, que fue un tal Juan José Ibarreche Marcuartu, y esas circunstancias se pueden cristalizar y conocer y reconocer gracias a la labor de, a pesar de que vienen otros libros, esto está el relato de esas conversaciones y negociaciones de la investidura, no solamente están en este libro, pero aprovechamos que este es el libro recomendado en este momento para que se pueda hacer una aproximación a toda esta visión desde Euskadi acerca de todos estos expresidentes. Pues es una forma de aproximarse también a esta investidura de 1996, de la que no nos arrepentimos en nada, en absolutamente nada, porque era lo que había que hacer en ese momento, en ese lugar, y fue bien compensado con cosas no para el Partido Nacionalista Vasco, sino para Euskadi y sus instituciones, o lo que es lo mismo, para la gente, la ciudadanía, el pueblo vasco. Y el último en esta lista, porque en ese momento, en el 2014, Mariano Rajoy seguía siendo un presidente en ejercicio hasta otros 4 años más, en 2018, pues tenemos que fundamentalmente se centra en la temática de Cataluña, que entonces estaba el Pit-Pil. Bueno, sigue todavía, pero en aquel momento era el tema del estatut, y bueno, pues también el tema del Valle de los Caídos, que como cuenta al final de estas circunstancias en el último apartado, casi al final del libro, bueno, el único no caído sigue en el Valle de los Caídos, y hubo una iniciativa a través del entonces ministro de la presidencia, un tal Ramón Jáuregui, y bueno, pues estaba todo casi atado para sacar al señor Franco de el Valle de los Caídos en 2011,
2011 y bueno, pues al final la gallina clueca cantó y no hubo atrevimiento a pesar de contar con el consenso de todo el grupo y arco parlamentario, excepto el Partido Popular, que se oponía. Con lo cual, gracias a todo esto, hubo que esperar desde 2011 hasta... ¿Cuándo fue? ¿2019? ¿8 años? Esperar 8 años más de Franco metido allí, siendo un no caído en el Valle de los Caídos. Y aún así, pues bueno, pues tiene cosas interesantes, no solamente de estas especias que, como en todos los libros, hay que ponerles encima para que la gente picote y bueno, acabe conociendo y reconociendo las tramas más profundas que existen en esas relaciones entre la presidencia y la realidad con entes y representantes de otras realidades nacionales, siguiendo el artículo 2 de la nación, que habla de la indisoluble unidad de la nación española, pero que reconoce a su vez nacionalidades y regiones, y como dijo el señor Peces Barba, incluso el señor Manuel Fraga, en el periodo constituyente, nacionalidad es equivalente a nación, con lo cual estaríamos hablando de una nación de naciones o de un estado plurinacional. Y desde esa óptica, desde la óptica de alguien que ha sido muchos años portavoz parlamentario como Iñaki Anasagasti, pues está este libro de Jarrones Chinos, que es, como digo, ampliamente recomendable su lectura, y no solamente una vez, sino seguramente más de una vez. Sin otra circunstancia, es que ricasco, agur pero bat, beti gelpea.